Muy buenas tardes a todos y todas las que nos siguen en una nueva transmisión del Seminario de Agrobiodiversidad que ofrece el CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, todos los miércoles desde ya el 19 de mayo. Esta es nuestra edición número 19 justamente, y estamos muy contentos de poder llegar a ustedes en esta nueva edición que está dedicada en esta oportunidad, este miércoles, a un tema muy interesante que es investigando la agrobiodiversidad desde el colegio. Hace dos miércoles pasados tuvimos en una primera edición donde presentamos proyectos escolares de clubes, chicos de Eureka que habían trabajado el tema de agrobiodiversidad. Fue tan satisfactorio que hemos programado una nueva edición y esta vez tenemos a dos invitados más en este miércoles. Hoy día es miércoles 27 de octubre del año 2021. Bien, vamos entonces antes a mencionarles que está en línea nuestra exposición Ciencia en la Cocina. Pueden visitarla a través del portal de Clubes de Ciencia del CONCITEC. Allí pueden ver ustedes la dirección, el enlace donde pueden ingresar y recorrer esta exposición que trata justamente sobre nuestra agrobiodiversidad, nuestros productos agrícolas, nuestra gastronomía y la ciencia que hay detrás de ellos. Así que los invitamos a recorrer esta exposición Ciencia en la Cocina, aprender mucho más acerca de la ciencia que hay detrás de nuestros alimentos, detrás de nuestros platos típicos, y maravillarse con esta desde una mirada de la ciencia. Luego vamos a pasar entonces a proyectar el acostumbrado video para conocer ¿qué cosa es la agrobiodiversidad? Imagina tu cena más reciente. ¿Qué aspecto tenía el plato? ¿Puedes contar el número de diferentes verduras, proteínas animales, granos, frutas, semillas, frijoles que hicieron parte de tu comida? La agrobiodiversidad describe la riqueza de diferentes plantas, animales y microbios que componen nuestros sistemas agrícolas. Cuanto más diverso es un sistema, más saludable y sostenible es. Eso significa cultivos más fuertes, rendimientos más estables y, en última instancia, una población más saludable y empoderada. Pero a pesar de los esfuerzos de conservación de investigadores y agricultores de todo el mundo, nuestra diversidad está desapareciendo de los sistemas alimentarios. Para que todos los beneficios de la agrobiodiversidad beneficien a los humanos y el planeta, necesitamos que legisladores, empresas y los consumidores se involucren. ¿Estás preparado para el reto? Únete a nosotros en línea y sé parte de la discusión global sobre agrobiodiversidad. Muy bien, este ha sido el video acostumbrado para conocer qué cosa es la agrobiodiversidad. En esta oportunidad estamos muy contentos de tener entre nuestros invitados a Carlos Mejía Silva. Vamos a empezar con él, pero antes permítanme comentarles que el CONCITEC está muy interesado, tiene una especial vocación en despertar justamente de intereses de la ciencia desde la etapa escolar. Es así que el CONCITEC lleva a cabo junto con el Ministerio de Educación el Concurso Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología Eureka, ya por 31 años. Y este año el concurso Eureka ya entrando en su etapa nacional, es decir, para tener a los ganadores de todas las regiones, va a estar presente en la Feria Perú Conciencia a partir del 8 de noviembre. La Feria Perú Conciencia reúne a muchísimos expositores y hay una zona denominada Eureka donde van a estar todos los escolares que están compitiendo en esta etapa nacional del concurso nacional de ciencia y tecnología. Realmente es un semillero de investigación, de investigadores, y estamos muy, muy contentos por ello. Entonces, los invitamos a entrar a esta dirección, peruconciencia.pe, y empezar a registrarse. Un registro muy breve, un registro muy fácil, y a partir del lunes 8 de noviembre, visitar la Feria Perú Conciencia y la Feria Eureka, donde conoceremos todos los proyectos escolares, seguramente muchos de ellos relacionados con nuestra agrobiodiversidad. Entonces, permítanme presentarles a Carlos Mejía Silva. Él en el 2017 ocupó el segundo puesto en Eureka en el área de ciencias ambientales, representando a su colegio San Mateo de Huanchor, en San Mateo, Guarochirí. Además, obtuvo la medalla de plata en la Feria Internacional Infomatrix Solacit en México y el tercer y segundo puesto en la categoría de gerenciamiento ambiental en la Feria Internacional Mostratec del 2018 y 2019.
Es decir, en el 2018 obtuvo el tercer puesto y el 2019 obtuvo el segundo puesto. Realmente una felicitación por este esfuerzo que lo llevó de pasar del tercer al segundo puesto. El 2018 participó nuevamente en Eureka, obtuvo el tercer puesto en el área de ciencias ambientales y actualmente él es estudiante de ingeniería ambiental en la Universidad Científica del Sur con una beca 18. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido al seminario de agrobiodiversidad. Coméntanos qué proyecto vas a presentar ahora y además aprovecho para invitar al público que nos está siguiendo a estar muy atento, a hacer sus preguntas para Carlos. Luego de Carlos va a venir el segundo grupo conformado por Isabela Calmet y Valerie Guerrero. Ellas son de un colegio de Tumbes, también son estudiantes que participaron en Eureka, así que el día de hoy tenemos dos proyectos. Vamos a contarles dos proyectos y empezamos con el de Carlos Mejía Silva. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los que nos están viendo a través de la página del Concitec. Y pues creo que mejor resumen para lo que había hecho ya en cuanto a ciencia se refiere durante el colegio. No hay mejor resumen. Y pues en esta oportunidad vengo a comentarles de uno de los tantos proyectos que realicé en cuanto a ciencia en el área de ciencias ambientales. Este proyecto que voy a mencionarles y presentarles ahora es del año 2016, lo realicé junto con mi compañero Ángelo y pues está titulado como fitoextracción de arsénico con helechos y en este caso se le agregó también el nombre científico del helecho que vendría siendo el Pheterinium aquilinum. Bueno, aprovechar también agradecer al colegio del que fui partícipe y al que me metió a este tipo de concursos de ciencia. Pero empecemos ya hablando acerca del proyecto, que es lo importante ahora. Y pues nosotros nos basamos principalmente, y como todo proyecto, en iniciar mediante el método científico, el cual fue el que nosotros utilizamos. E iniciamos pues identificando un problema que aquejaba a la localidad, que aquejaba al colegio y a las personas que estaban alrededor nuestro, ¿no? Y damos con que la ubicación, en este caso de San Mateo, en la parte de Huarchirí, era una ubicación minera. Geológicamente se había explotado y aún se sigue explotando diferentes metales como cobre, zinc, plata, entre otros. Por ahí, por ese lado está todo chévere, todo bien. Pero, ¿qué pasaba con los efectos secundarios que allí fue a donde nosotros nos centramos? Sucedía de que en lugares específicos del distrito, los suelos estaban conteniendo diferentes metales pesados, entre ellos el arsénico. Generalmente el arsénico se obtiene, o los residuos del arsénico se obtienen a partir de la extracción de plata. Y pues San Mateo en este caso fue uno de los antiguos, o por no decir el segundo mejor exportador de plata a nivel nacional. Y pues los estragos de esta explotación hasta actualmente se vienen viviendo. Y es por ello que nosotros decidimos y escogimos este problema. Entonces, a partir de ello, tuvimos que plantear alguna idea de problema y con la que trabajamos fue el de qué manera la técnica de la fitoextracción con el hecho Pheterinium aquilinum reduce el arsénico que se encuentra en el suelo del distrito de San Mateo, la provincia de Huarochirí. Una vez ya habiendo tenido o identificado un problema y consecutivamente haberlo planteado, pasamos a trazarnos un objetivo. ¿Qué es lo que deberíamos lograr o qué es lo que queríamos lograr nosotros? En este caso, lo que nosotros buscábamos era demostrar principalmente de que la planta helecho Pheterinium aquilinum tiene la capacidad de extraer arsénico presente en el suelo en el distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí. A partir de ya tener un objetivo claro y un objetivo del cual queríamos lograr, lo que va a acontecer vienen siendo las bases teóricas. Necesitábamos nosotros tener información básica de qué es lo que estábamos investigando, si había algún antecedente, y para ello tuvimos que identificar palabras claves, en la que vemos en esta oportunidad que tenemos fitoextracción, arsénico y helechos. Comentándoles un poco acerca de qué es la fitoextracción, realmente es una palabra compuesta, en este caso fito,
Fito está traducida ya al español porque realmente está en griego, que es fitum. Esta palabra significa planta, y extracción es mover alguna cosa de un lugar a otro. En este caso hablamos de materia, movemos la materia de un lugar a otro. Como sabemos, la materia no se crea ni se destruye, entonces lo único que estamos haciendo es transformarla, nada más. Recordar también de que así como esta técnica de fitoextracción, existen otras técnicas como la fitoremediación, la fitoabsorción, entre otras, pero nos centramos en la técnica de la fitoextracción debido a que esta técnica va a hacer de que al absorber las plantas a través de las raíces, van a llevarlas hacia la parte superior que vendrían siendo las hojas, las cuales al final van a poder ser cortadas, retiradas y se puede incinerar o también podríamos reciclar estos metales pesados que se han venido acumulando en estos lugares. Luego hablemos un poco del arsénico, pertenece al grupo 5A de la tabla periódica, tiene un número atómico de 33, el peso atómico es de 74.92 gramos y generalmente se encuentra en el ambiente como un sulfuro. Siempre vamos a encontrar arsénico como sulfuro. Podemos observar la imagen, en este caso en rocas, las rocas amarillentas, rojas, entre otras. Es considerado también un metaloide, no es ni metal ni no metal, está por la ubicación de la tabla periódica, se encuentra calificado como metaloide. Luego, consecutivamente vemos los helechos, y aquí es una parte importante que quiero resaltar, debido a que muchos de nosotros vivimos en lugares donde tenemos que aprovechar lo que vendría siendo nuestra flora. Nosotros para poder realizar este proyecto tuvimos que identificar cuál de todas las plantas que se encuentran en nuestro distrito podrían ayudarnos a absorber metales pesados. Y dimos con este caso con el helecho, que tiene un orden de Petidalis, una familia de Densitaceae, el género es Pheterinium y la especie es Pheterinium aclinum. Fue descubierto en el 1879 por Kuhn y Kirsten. A partir ya de tener una base teórica bien fijada y llenarnos de información acerca de qué era lo que estábamos investigando y a dónde íbamos a lograr o qué íbamos a lograr con la investigación, decidimos plantearnos una hipótesis que está definida como una supuesta respuesta a la pregunta planteada a un inicio, y esta vendría siendo si la planta helecho Pheterinium aclinum es una planta fitoextractora de arsénico, entonces reduciremos la contaminación del suelo y contribuirá a la conservación del ambiente en el distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí. A partir de ello, ya terminando la parte teórica, donde ya se definió todos los estatus que debíamos investigar, todas las palabras que debíamos conocer, ya empezamos la parte experimental. Y para ello, pues, definimos de que el proyecto en sí era de tipo experimental y que su diseño era un correlacional causal. En este caso se definió correlacional causal debido a que vemos una causa-efecto que se produce durante la extracción de arsénico, teniendo como variables independientes el helecho y la variable dependiente la fitoextracción. ¿Qué quiero decir con esto? Es de que para que exista una fitoextracción vamos a depender en este caso de alguna especie de planta definida exactamente para nosotros, que era de los helechos. ¿Qué es lo que pasó entonces? Primero lo que hicimos fue poder ubicar cierta parcela de tierra agrícola para poder analizar estas tierras. Utilizamos la técnica, bueno, realmente realizamos análisis de suelo para ver si esta tierra contenía arsénico o algún otro metal. Esto fue el primer procedimiento que hicimos. Tuvimos que obtener cierta cantidad de pavimento, de tierra, el cual consecutivamente pudimos llevarlo a la Universidad Agraria de La Molina, quien fue partícipe de este proyecto también. Como se pueden observar en las imágenes, en la tercera imagen estamos ya en los laboratorios de la Universidad Agraria, los cuales debíamos enviar las pruebas que eran realizadas. Y una vez ya mandando a hacer las pruebas y teniendo los resultados, empezamos ya a poner las plantas, a plantar los helechos en el suelo que habíamos identificado que sí contenía arsénico y que a continuación voy a poder mostrar. Como se ven en las imágenes, lo que procedió fue plantar los helechos y también mantener un control diario, semidiario, el cual vamos a tener que regar, medir,
ver si cambian de color, entre otras cosas, para ver cómo se altera, cómo va yendo el procedimiento de la planta. Por último, eh, pasado 40 días de experimentación, mandamos nuevamente a realizar análisis de suelo y de planta también esta vez para ver cuánto había variado, si había aumentado en la planta, había reducido en el suelo, y también a los 90 días de experimentación. En total hicimos dos pruebas, se hicieron tres pruebas, una que fue la primera, la prueba control, la segunda que vendría siendo una prueba ya experimental para ver el avance, y la última prueba con la que tuvimos los resultados definitivos. A partir de ello ya pudimos obtener los resultados, y en esta parte vemos de que antes de iniciar la experimentación, como les había mencionado, se hizo una prueba control del suelo para identificar de qué cantidad de arsénico u otro metal contenía y ver si era posible realizar la experimentación en este lugar. Y a partir del análisis obtenido desde la Universidad Agraria, nos menciona de que nuestro suelo contenía alrededor de 338 partes por millón de plomo y 249 partes por millón de arsénico. Entonces, de esta manera, este es un aval para confirmar de que verdaderamente el suelo con el que estábamos tratando era o estaba contaminado con gran cantidad de arsénico. Y ahora recordemos que hay muchos estándares de calidad que se manejan con el ECA o el OMS, que recomienda de que los suelos fértiles generalmente deben tener muy bajo porcentaje de metales pesados, y aún más siendo estos cancerígenos o causantes de enfermedades mortales. Consecutivamente vemos los siguientes análisis que se hicieron a partir de los 40 días de la experimentación. Y aquí ya vemos, y como había mencionado hace un momento, se hicieron dos análisis, uno en el suelo y en el otro en la planta. Y vemos que en 40 días, desde los 249 partes por millón que se había identificado a un principio, se encontraron solamente 38.9 partes por millón de arsénico y 320.73 partes por millón de plomo. ¿Qué quiero decir con esto? De que la planta había sido especialista en poder absorber y reducir gran cantidad de arsénico, pero más no había podido absorber plomo. Por otro lado, en el análisis de la planta, se observó de que la planta había absorbido alrededor de 200,3 partes por millón de arsénico, es decir, de que en los folios de la planta se había encontrado 200,3 partes por millón de arsénico y muy poca cantidad de plomo, que vendría siendo entre 10.43 partes por millón. Ese fue el primer análisis, el primer control a los 40 días, y consecutivamente ya para finalizar la experimentación realizamos un segundo análisis a los 90 días, y aquí vemos de que el suelo había reducido nuevamente hasta el límite ya permitido por los estándares de calidad, pues desde un 249 partes por millón en 90 días habíamos logrado reducir el arsénico hasta 0.015 partes por millón. Entonces, nuevamente se comprueba de que la planta estaba haciendo el trabajo efectivamente y que era natural para ella poder absorber metales pesados. Luego, en el análisis de la planta se observó de que había llegado a ser una hiperacumuladora de arsénico, porque a partir de tener unas raíces muy largas, había absorbido hasta más de la cantidad que se encontró dentro del primer análisis en el suelo. Pues llegó a absorber hasta 430.01 partes por millón en los folios, en las hojas, en los tallos y en las raíces. A partir de ello ya y teniendo los resultados de los laboratorios, realizamos nosotros unos datos estadísticos en los que se puede observar en esta parte de que veamos la parte naranja que está identificada como lo que trabajó, cómo es que trabajó la planta, y la parte amarilla es la reducción en el suelo. Vemos de que existe aquí una pendiente lineal que nos indica que el aumento ha sido progresivo en cuanto a la absorción de arsénico se refiere, y aquí vemos un descenso parabólico que no ha sido muy continuo, pero ha ido descendiendo mayor cantidad de arsénico en el suelo presente.
Bueno, a partir de ello ya llegamos a conclusiones exactas y validadas, porque tener los análisis estos de investigación nos ayudan a que nosotros podamos afirmar de que verdaderamente existen especies de plantas que son capaces de ayudarnos en cuanto a absorción de metales pesados se refiere. Y uno de estos vendría siendo el helecho, que tranquilamente nos ha ayudado y ha favorecido para poder, en este caso, reducir grandes cantidades de arsénico que se presentan en el suelo. Por otro lado, y ya en parte de conclusión misma, considero de que así como estas especies de flora que uno puede encontrar en su ciudad, existe una variedad de flora que aún no ha sido descubierta, que falta descubrir, que falta experimentar, y considero también de que se puede o nos pueden ayudar y ser muy efectivas en cuanto a metales pesados se refieren, o algún otro contaminante que esté dañando al planeta. Entonces, ¿por qué no aprovecharlas? Por qué no conocer esas especies y pues a partir de ello sacarle y darle un buen uso? Eso ha sido todo de mi parte, muchas gracias, y pues les dejo con una frase muy impactante de Isaac Newton que dice: lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es un océano. Entonces, vayamos a de gota a gota, ir investigando y conociendo más para poder llegar al océano que nos había dicho Isaac Newton. Gracias. Bien, gracias, Carlos. Si por favor terminas con esa presentación. Listo, gracias. Muchas gracias, Carlos, por contribuir a que ese océano que desconocemos se vaya disminuyendo. Ha sido muy interesante tu presentación. Carlos nos ha mostrado realmente un proceso de investigación, ¿no? Paso por paso. Esto es muy importante. Y además también, ténganlo presente, él ha partido de una investigación que es un desafío, un problema, un reto de su propia comunidad, ¿no? Y el resultado también ha sido emplear un producto de su propia comunidad. Entonces vemos que estos procesos de proyectos de investigación sirven justamente para dar respuesta a problemas de nuestra comunidad. Eso es muy, muy importante porque ustedes se vuelven actores responsables de su medio ambiente, del cuidado de sus propias localidades. Muchísimas gracias, Carlos. Invito a todos los que nos están viendo a escribir preguntas en torno a la presentación que ha hecho Carlos para poder conocer mucho más, ¿no? Agradezco también que nos están viendo desde Ferreñafe, desde Sullana, Talara, Santa, Trujillo, Barranca, Chiclayo, esto por mencionar solamente sitios del norte del Perú, pero también nos están viendo desde Santa Eulalia, desde Incahuasi, desde la selva. Puedo mencionar que nos están escribiendo desde Tarapoto, Padre Abad, Madre de Dios, siempre nos acompaña la UGEL de Madre de Dios, San Martín, desde Guaypetú, en Madre de Dios justamente, y por supuesto están conectados desde Urcos, desde Moquegua, desde Chivay en Arequipa, desde Macusani, y estamos muy contentos porque justamente ahora tenemos como protagonistas del Seminario de Agrobiodiversidad escolares así como ustedes, ¿no? Ahora vamos a pasar a presentar al segundo grupo conformado por Isabela Calmet y Valerie Guerrero. Permítanme, por favor, a abrir la presentación de ellos para que conozcamos un poquito más. Listo. Bueno, ahora corresponde conocer el proyecto que nos va a presentar Valerie Guerrero e Isabela Calmet. Valerie e Isabela obtuvieron el tercer puesto en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología de Eureka 2019. Esta fue la última edición presencial, ¿no? Luego vino el tema de la pandemia y hemos hecho Eureka de manera virtual. Esperamos el próximo año regresar a la presencialidad. Pero lo que es resaltable es que Eureka no ha parado, ¿no? Ya sea de manera presencial o virtual, Eureka ha seguido y los chicos han seguido conectados, investigando y presentando sus proyectos de investigación. Entonces, Valerie e Isabela representaron justamente en Eureka su colegio Santa María de la Frontera, de Tumbes, en el área de ciencias ambientales. Obtuvieron el tercer puesto en la Feria Internacional Expo Ciencias de Sonora en el área de medio ambiente, esto es Sonora, México, y actualmente ellas cursan el 5º año de educación secundaria. Entonces, Valerie, Isabela, muy buenas tardes. Les dejo para que presenten su respectivo proyecto.
A ver, si pueden compartir su presentación y ¿quién va a empezar de ustedes dos? Valerie. Sí. Bueno, mientras Valerie empieza a conectar la presentación, quería agradecer mucho por esta oportunidad, porque, bueno, las dos estamos muy entusiasmadas para que vean nuestro proyecto, el esfuerzo que le pusimos, y para que más chicos se sumen a hacer también sus proyectos y se quiten un poco el miedo, porque en mi caso, por ejemplo, antes de iniciar a hacer un proyecto, tenía mucho miedo, tenía muchos pensamientos de que no, tal vez sea muy complicado para mí, tal vez no sea así como los otros chicos que sí logran hacer un proyecto así. Y al final no, solo te esfuerzas y logras hacer algo increíble, ¿no? Si te gusta. Todos tenemos en algún momento ese miedo, Isabela, pero qué lindo, qué chévere es cuando rompemos ese miedo, superamos ese miedo y vemos desde adelante ya los resultados de esa superación, ¿no? Les agradezco mucho participar. Un dato importante es que en Eureka participan igual hombres y mujeres, o sea, esos datos son interesantísimos. Es más, en algunas ediciones de Eureka ha habido más participantes mujeres que hombres, ¿ah? Por supuesto, no es una diferencia enorme, pero sí están allí siempre hombres y mujeres, y eso es muy destacable, ¿no? Que las chicas estén participando y buscando sus vocaciones en carreras de ciencia y tecnología, como ahora estamos viendo Carlos por el lado de los varones, Isabela y Valerie por el lado de las mujeres presentando sus proyectos. ¿Ya tendrás lista tu presentación, Valerie? No me permite presentarla. Ah, perdón. A ver, vamos a superar esa pequeñísima dificultad. Vamos a darte la función de coanfitrión. Ahora sí, mil disculpas. Por favor, a los que nos están viendo, no se olviden de alcanzarnos sus preguntas a través de los comentarios del Facebook de la transmisión en vivo. Les mandan saludos desde Tumbes. March Huertas, buenas tardes. Les saluda Marcelina Huertas del Colegio César Vallejo. Olga Marilú Querebalú también manda saludos, ¿no? Ruby Méndez desde Paita, también muchos saludos desde el Colegio Carlos Durán Hernández. Y así hay muchos saludos. Ahora sí, los dejamos para que empiecen con su presentación. Ok, disculpen. Disculpen, ya. Buenas tardes. Nosotras somos Isabela Calemet Jansen y Valerie Guerrero Chin. Somos alumnas de la Institución Educativa Particular Santa María de la Frontera de la región Tumbes. Y hoy vamos a exponerles un poco sobre un trabajo que nosotras realizamos en el año 2019, que está titulado como Eichhornia crassipes, su potencial biorremediador y productor de bioetanol. Ya, aquí tenemos la descripción del problema. Bueno, en la ciudad de Tumbes siempre han abundado aguas residuales y esto ha traído muchos problemas serios en la salud y también obviamente ambientales. Pero conocimos un día, cuando hicimos un paseo al Ecuador, a lo que es Eichhornia crassipes, o más conocido como lirio de agua. Esta era una planta invasiva y nos interesó mucho porque estaba en la basura. Entonces dijimos, ¿por qué esta planta tan bonita tiene que estar en un lugar así? Entonces,
nos impresionó su adaptación y su amplia variedad en un ecosistema. Entonces, uno de estos ejemplos es que su fuerte presencia es la humedad en humedales contaminados, en canales donde hay aguas hervidas, y como este era un canal internacional ubicado entre Aguas Verdes y Huaquillas, Ecuador, ahí podemos ver que se retiraban toneladas de esta especie porque las autoridades locales siempre mandaban a limpiar este canal. Pero dijimos, ¿por qué vamos a estar desperdiciando toda esta planta que puede llevarnos a algo bueno si la podemos utilizar para mejorar el medio ambiente? Entonces, nos hicimos una pregunta que es, ¿qué hacer para lograr el desarrollo sostenible de la bioremediación y producción de bioetanol a partir de la biomasa del lirio acuático, o como se llama en nombre científico, Eichhornia crassipes, y esto con el fin de remediar las aguas residuales y mejorar la calidad de vida? Bien, el objetivo general de todo nuestro proyecto es bioremediar las aguas residuales, y esto lo vamos a hacer potenciándolo mediante bacterias nativas de la planta, y vamos a valorizar la planta a partir de la biomasa del lirio de agua, que la podemos usar como productor de bioetanol. Bueno, los objetivos específicos nosotros apuntamos hacia 3, que es aislar y cultivar las bacterias endófitas asociadas al lirio de agua, que le permiten potenciar su nivel de tolerancia a las aguas contaminadas. ¿Por qué hablamos bastante de las bacterias? Lo que pasa es que si ustedes empiezan a investigar un poco, cada ser vivo utiliza normalmente microorganismos para ayudarse a realizar distintas funciones. Entonces, nosotros lo que queremos hacer, lo que hicimos, fue buscar esa bacteria que ayudaba o que ayudaba a catalizar la absorción de contaminantes en las aguas contaminadas. También es evaluar la asociación del lirio acuático más las bacterias cultivables como bioremediador de aguas contaminadas y producir bioetanol a partir de la biomasa seca del lirio acuático. Bien, como todos sabemos, en la actualidad hay una gran preocupación. ¿Esto a qué se debe? Que hay un impacto ambiental y social, pero todo esto viene por el uso de las biomasas. Entonces, todo esto está asociado a una producción de gran escala para obtener biocombustibles con el objetivo de ser utilizados para el transporte. Entonces, los recursos disponibles y su potencial para desarrollar la aplicaciones que no afecten la biodiversidad varían, depende a las regiones del planeta. Entonces se buscan alternativas con el fin de preservar los recursos y evitar el incremento de la contaminación. Entonces, toda esta investigación, ¿con qué fin la realizamos? La realizamos con el fin de generar conciencia. Esto es para utilizar nuevas fuentes, nuevas alternativas que nos ayuden a generar energía. Entonces, estas no involucran biomasa destinada al consumo, sino vamos a utilizarla como una materia prima, que es la biomasa del lirio acuático. Y allí vamos a traer lo que son beneficios ambientales y también una mejor calidad de vida para las personas. La hipótesis de nuestro proyecto. La hipótesis de nuestro proyecto es diseñar e implementar un proceso sostenible de bioremediación de aguas residuales y la producción de bioetanol a partir de la biomasa del lirio acuático. Esto va a permitir reutilizar las aguas residuales y también disminuir todos los niveles de contaminación del medio ambiente. Las podemos dividir en dos variables. Primero tenemos, como pueden ver, la variable independiente. La variable independiente es cuando hay un diseño e implementación del proceso de desarrollo sostenible
que es la bioremediación y la producción del bioetanol a partir de la biomasa del lirio acuático. Pero también tenemos nuestra variable dependiente, que es los niveles de contaminación del medio ambiente en el mundo. Para eso hemos utilizado el método experimental porque durante el desarrollo de nuestro proyecto hemos que todo lo que se ha logrado modificar variables y esto ha sido a través del lirio acuadora y a partir de su biomasa se puede obtener bioetanol. ¿Vale? ¿Sí nos escuchas? Creo que he tenido problemas con la conexión, Valerie. Tal vez, Valerie, si apagas tu cámara, puedes utilizar tu señal para la presentación. O Isabela, ¿tú podrías continuar? Creo que está bien. Sí. Ya, procedimientos realizados. Primero, el desarrollo experimental, desarrollo del modelo experimental de producción de bioetanol y el desarrollo experimental para identificar las bacterias asociadas al lirio acuático. Son los 3 procedimientos realizados. ¿Vale? Siguiente. Resultados. Bueno, antes de los resultados, les voy a explicar todo nuestro desarrollo de cómo logramos aislar las bacterias, cómo logramos producir bioetanol y cómo logramos comprobar que la planta sí podía limpiar las aguas contaminadas. Bueno, lo primero que hicimos fue extraer la planta del canal internacional que mencionó mi compañera antes, la frontera Perú-Ecuador, y la hemos llevado al laboratorio donde le hemos colocado en un envase con sulfato cúprico y en otro envase con agua contaminada del mismo canal. Ahí hemos estado observando cómo la planta iba absorbiendo los contaminantes de cada envase. Por otro lado, para el aislamiento de las bacterias, hemos sacado partes de la raíz de la planta y las hemos colocado en los medios MRS y LD, que son para bacilos y para pseudomonas. Hemos dejado su crecimiento y después de esto, para obtener las bacterias puras, por decirlo así, o sea, un solo tipo de colonia, las hemos pasado a placas por el medio del, si no me equivoco, es sembreo. Hemos colocado ahí las bacterias y las hemos ido separando, eligiendo colonias dependiendo el color, la forma y la textura en la que crecían las colonias de bacterias. Las hemos pasado de placa en placa hasta que en cada placa crecía un tipo diferente de colonia. Para comprobar que nuestro procedimiento fue el correcto, lo que hicimos fue la tinción Gram. Este procedimiento es mediante unos tintes, por decirlo así, se les va colocando las bacterias y luego se les ve por un microscopio y si las bacterias que uno ve están todas pintadas del mismo color, significa que tu procedimiento ha sido el correcto y que solo tienes un tipo de bacteria en el que estás analizando. Cuando nosotros pudimos verificar que habíamos hecho bien este procedimiento, pasamos a la extracción tanto de ADN de bacteria como de proteína de bacteria. Para estos dos tipos de extracciones hemos utilizado un kit específico, uno para extracción de ADN de bacteria y otro para extracción de proteína de bacteria. Entonces, en la de ADN, aparte de haber extraído el ADN, hicimos la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que mejor dicho, lo que vamos a hacer es replicar el ADN, y para comprobar que habíamos finalmente replicado nuestro ADN bacteria, utilizamos el procedimiento de electroforesis. En el caso de la extracción de proteínas, después de haber extraído las proteínas, utilizamos la máquina MALDI-TOF, que es la que nos ayuda a poder identificar qué tipo de proteína es la que estamos analizando. Por otro lado, en el trabajo de campo, hicimos la masificación de tanto la bacteria, tanto los bacilos
como de las pseudomonas que antes habíamos purificado, y elegimos 2 áreas de aproximadamente 20 metros cuadrados cada una, y rociamos la masificación de nuestras bacterias, una solo con bacilos y otra área solo con pseudomonas, no sin antes haber sacado muestras del agua de cada área. Obviamente, para que sepan, las áreas estaban llenas de Eichhornia crassipes o Lirocótica. Y estas muestras fueron llevadas al laboratorio tecnológico Zarumilla. Este laboratorio, cabe recalcar, nos ayudó mucho, ya que contaba con una máquina de última generación que se llama espectrofotómetro maldito top. Lo que mide es la densidad óptica de una gota de agua, es algo muy, muy chiquito. Y en nuestro caso lo que queríamos medir era la carga microbiana del agua que estábamos obteniendo del canal internacional, donde hicimos las pruebas de campo. Por otro lado, para la obtención de bioetanol, lo que hicimos fue secar la planta. Utilizamos 100 gramos de biomasa seca de Eichhornia crassipes, con 100 mililitros de bacilos también nativos de la planta, antes purificados, y utilizamos 2 litros de agua. Lo dejamos macerar aproximadamente una semana y mediante el procedimiento de la destilación pudimos obtener bioetanol. Resultados. ¿Ya me pueden escuchar? Sí. Ya, disculpen, mi internet estaba un poco inestable. Ya. Tenemos como resultados los siguientes. Como lo dijo mi compañera en los procedimientos, de todo esto pudimos ver que se logró el aislamiento y el cultivo de bacterias benéficas de un medio selectivo que es MRS o Man-Roman y Sharp. Y esto es para Bacillus a partir de la raíz de Eichhornia crassipes. También se logró el aislamiento y cultivo, pero en el medio selectivo que se llama Cetrimide. Este es para Pseudomonas y esto también es a partir de la raíz de Eichhornia crassipes. Este es otro resultado. Eichhornia crassipes más los cultivos de bacterias de Bacillus y Pseudomonas tienen el carácter de biorremediar las aguas del Canal Internacional Perú-Ecuador, y aquí lo vamos a ver en la siguiente tabla. Tenemos la tabla número 1. Tenemos que la densidad óptica de carga microbiana, que es 1 multiplicado por 10 a la octava. Primero, el agua residual estaba en una densidad óptica de 0,14, pero luego, cuando nosotros hemos cultivado los bacillus y las pseudomonas, los bacillus nada más, esta densidad óptica bajó a 0,07. Y en cambio, en la parte donde cultivamos pseudomonas, en el agua residual primero tenía una densidad óptica de 0,26 y cuando las cultivamos bajó a 0,20. Y esto lo pudimos observar mediante la figura que ven al costado. Esa es la medición de la densidad óptica de la carga microbiana. Y ese aparatito que está ahí se llama el espectrofotómetro nanodrop. Y por último, el resultado, que también es muy importante, es que se logró producir bioetanol, y esto lo pudimos obtener a través de un proceso de macerado de la biomasa utilizando la destilación. Muy bien, en conclusiones, primero logramos aislar y cultivar las bacterias benéficas nativas en medios selectivos para Bacillus y para Pseudomonas, aisladas a partir de la raíz de la planta. También que Eichhornia crassipes más la adición de sus bacterias, tanto Bacillus como Pseudomonas, mejora la biorremediación en aguas residuales. O sea, si ya la planta por sí sola biorremedia el agua contaminada, al cultivar sus bacterias nativas y reinsertarlas, hace que sea este proceso mucho más efectivo y más rápido. También logramos la valorización del lirio acuático, o Eichhornia crassipes, como productor de bioetanol, generando biocombustible y nuevas oportunidades de trabajo sostenible.
Y por último, disculpen el tanto atrás, la gran presencia del lirio acuático en humedales debe ser utilizado por una alternativa de bioremediación y producción de biocombustible, y además que no necesita ser cultivada. ¿Por qué decimos que no necesita ser cultivado? Lo que pasa es que Ichornia crassipes tiene una gran capacidad de adaptarse a distintos medios acuáticos, por lo que tan solo con colocar la planta en un medio acuático, esta va a empezar a reproducirse. Por eso es que diferentes entidades la consideran como una plaga. Pero para nosotros esto nos viene muy bien. ¿Por qué? Nosotros podemos poner esa planta, colocar esa planta en medios contaminados y controlar su crecimiento, quitándola y produciendo bioetanol. Entonces, sí logramos desarrollar un modelo sostenible entre la bioremediación de aguas contaminadas y la obtención de bioetanol a partir de la biomasa seca. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que tengan preguntas, estoy muy ansioso por escucharlos un poco más. Este proyecto le hemos puesto todo nuestro corazón y me gustaría mucho agradecer a todos los que nos ayudaron, nuestros profesores, el colegio, nuestros papás, porque son uno de los que siempre también están atrás, el laboratorio, ¿no? de Zarumilla, porque fue el que nos prestó todos estos aparatos que son tan importantes como el nanodrop, etcétera, y que son tan delicados y que nos ayudaron tanto a nuestro proyecto. Por otra parte, se preguntarán en dónde quedó el tema del ADN y de la extracción de proteínas. Nosotros logramos llevar nuestras muestras de ADN al laboratorio para esperar que nos digan qué tipo de bacteria era la que ayudaba a la planta a absorber estos contaminantes del agua. El problema es que para nosotros resulta demasiado costoso poder enviar la muestra a un laboratorio, y entonces lo que esperábamos es que el laboratorio iba a mandar muchas muestras en bloque y ahí va a ir la nuestra. Pero el problema es que lo hicimos muy pegado con el tema de esto del COVID y no se pudieron enviar ningún tipo de muestra, y por eso es que no le hemos podido traer los resultados ahorita. Igual pasó con el tema de las proteínas, ya que debido que este tipo de muestras o este tipo de resultados se necesitan máquinas muy especializadas y no se encuentran muy fácilmente. Pero igual, muchas gracias por habernos escuchado. Bien, muchísimas gracias Isabela y Valerie, sin duda alguna una excelente presentación y un excelente proyecto de investigación. Repito lo que nos están escribiendo también en las redes, en el Facebook, excelente presentación, muchísimas gracias por ello. Y también hay que resaltar que todos los proyectos presentados en Eureka, además de los alumnos, cuentan también con el acompañamiento, la asesoría de un profesor. En el caso de Isabela y de Valerie es el profesor Esteban González, a quien agradecemos mucho también las coordinaciones para contar con este proyecto y con las alumnas el día de hoy en el seminario de agrobiodiversidad. Tenemos algunas preguntas que nos han alcanzado, nos están viendo de diferentes partes del Perú, como comenté hace unos minutos atrás, desde Paita, nos están viendo desde San Jacinto también, esto es en Ancash, ¿no? Nos están viendo desde Madre de Dios, repito, desde Sullana, desde Talara, desde el Santa en Ancash, desde San Pedro de Yoc, también es San Pedro de Yoc, me parece Chiclayo, disculpen si es que me equivoco, por favor. Desde Chepén, muy cerca San Pedro de Yoc, también nos están viendo Luis Alberto Quirós Ramos, a quien agradecemos su audiencia. Desde Chicama, o sea que están conectados muchos alumnos desde norte y norte chico. Agradecemos a los especialistas de la SUGELES haber invitado a todos estos escolares integrantes de los clubes de ciencia. Vamos a dejar de compartir entonces Isabela o Valerie, y vamos a alcanzarle alguna pregunta. Vamos a empezar con Carlos, porque tenemos preguntas para Carlos, ¿no? Carlos, nos alcanzan algunas preguntas que dicen, por ejemplo, este tipo de lecho, o para este proyecto se utiliza un tipo de lecho especial, y este tipo de lecho puede crecer en la selva, es una pregunta. Bueno, como todos sabemos, el helecho es una planta muy común, ¿no? Y se usa sobre todo de manera ornamental, lo tenemos en nuestros jardines, en nuestros balcones, al interior, al exterior, es siempre muy difundida. Pero
¿Es un helecho especial para este proyecto que tú has investigado? Y si es así, ¿este helecho crece en la selva? Esta es una pregunta de Rosa María Palomino. Genial, genial, Rosa María, muchas gracias por la pregunta y es muy, muy cierto. Recordar también de que las especies de helecho son muy, muy variadas. En este caso, por darte un ejemplo, nosotros el proyecto lo trabajamos mediante o específicamente en el suelo, pero también existen helechos de agua, por ejemplo, en el cual debería haber un interés por también demostrar si estas especies pueden absorber algún tipo de metal en el agua. Ahora, con respecto a la selva, quiero comentarte de que dentro de la investigación y antecedentes existen helechos también dentro en la selva que están adecuados a su clima, porque probablemente nosotros los helechos que encontramos aquí están adecuados, van a crecer a nuestro clima y llevarlos desde aquí hacia la selva podría tener algún cambio genético. Entonces, lo más probable es buscar helechos de la zona que debe haber, porque los helechos generalmente crecen en un clima de entre 18, 20, 25 grados centígrados. Entonces, en la selva, pues, es un ambiente muy común para ellos, así de que probablemente estos helechos vayan a funcionar también en la selva. O si no, tranquilamente se puede hacer por adaptación selectiva y poco a poco la planta se va adaptando y el proceso viene siendo el mismo. Muy bien, Carlos, muchas gracias por esa respuesta. Tenemos más preguntas, pero vamos a pasar ahora a una pregunta que nos alcanzan para Isabel y para Valerie. A ver, ¿cuál de las dos responde? Nos preguntan, ¿cuáles son las aplicaciones del bioetanol o cuáles son los usos del bioetanol, ¿no? Teniendo en cuenta de que hay otros combustibles más difundidos. Y la otra pregunta también es, considerando que es un proyecto reciente, desde el año 2020, ustedes todavía están en el proceso de validación y todo ello, según lo que nos comentan, ¿han pensado, sin embargo, dada esta importancia de remediar aguas hervidas, aguas contaminadas, han pensado en un escalamiento del proyecto? ¿Cómo podría escalarse? ¿Hay algunos actores de la comunidad, tal vez la municipalidad, tal vez la universidad, que podrían apoyar en esto? ¿Han tenido conversaciones ustedes de este tipo? Sí, a ver, Val, ¿cuál te gustaría responder para turnarnos entre las dos? Así las dos hablamos. ¿Cuál te gustaría responder? No lo sé, decide tú, normal. Ya, Si quieres, entonces yo hago la primera, entonces la siguiente. Ya, entonces respondiendo al tema del bioetanol, ¿verdad? El combustible, ¿en qué lo podemos utilizar? Bueno, el bioetanol ahorita se puede utilizar como combustible tanto para energía eléctrica como para automóviles. Por ejemplo, en Europa ya se está viendo como un combustible alternativo, por decirlo así, que se utiliza para los automóviles, ya que tiene causa menos daños que la gasolina y los combustibles que se utilizan constantemente. Vale, te toca, la siguiente. sí. Ya, respondiendo a la siguiente pregunta, creo que trataba sobre el apoyo que nos pueden dar a nuestro proyecto, ¿verdad? Bien, sí, la verdad, nosotras hemos estado acompañadas de muchas autoridades y tal vez podamos hacer un cambio si nos dan un poco más de ayuda, tanto, no solo en la parte de Perú, sino también en la parte de Ecuador, porque el problema de las aguas residuales viene y con metales pesados obviamente, viene desde Ecuador, porque todos esos metales que nosotros recibimos es desde Ecuador. Entonces, a nosotras nos encantaría el apoyo de ambas partes y así poder hacer que nuestro proyecto crezca y hacer un cambio notable para la contaminación, obviamente. Bien, entonces, como el Internet nos permite cruzar fronteras, a ver si hay alguna autoridad que nos está viendo desde Ecuador que se quiera sumar también a este proyecto tan interesante de estas alumnas Isabela Calmet y Valerie Guerrero. Vamos a regresar con Carlos. Hay una pregunta, Carlos, de Mirta Lauren, ¿sí? Dice, en caso que este lecho sea alimento de animales, es altamente contaminante.
¿Tu investigación ha reparado en esto? ¿Tienes alguna alternativa frente a esto? Sí, sí, exactamente. Muchas gracias, Mirta. Es una muy buena observación en cuanto a los procesos secundarios que tiene que ver los helechos. Como comentaba hace poco, Naido, los helechos generalmente son usados de forma ornamental y por ese lado es beneficioso porque tranquilamente se podría evitar el consumo de animales. Ahora, se mencionó durante la exposición de que como estos helechos lo que hacen es absorber el arsénico a través de las raíces como cualquier alimento, como sulfuros o nitratos, entre otros, los trasladan hacia la parte de los folios, las hojas, el tallo. Que, lo que se hace entonces generalmente es tener estos helechos y poder incinerarlos. Incinerarlos generalmente en hornos eléctricos para evitar la evaporación y así vuelva la contaminación o pasar de contaminación de suelo a contaminación del aire. O por otro lado también, y la técnica más usada a partir de fitorremediación es tener las plantas y extraer los metales que se han obtenido allí para para luego poder reutilizarlo, por ejemplo, en chips o en celulares, que es muy común actualmente. Entonces, allí está, ahí estaríamos cerrando el ciclo que vendría siendo de la transformación de la materia, que en un principio empezó como contaminante y termina siendo beneficioso para nosotros. Carlos, ¿y cuáles son estos perjuicios a la salud humana que provoca el arsénico? Ya como Sí, conocimiento general, ¿no? claro, claro. Por mencionar nada más, en el pueblo se ha encontrado, por ejemplo, en niños que generalmente van a jugar a estos lugares, malnutrición o TBC. En casos muy extremos ya podemos encontrar cáncer cáncer probablemente a los pulmones, que es lo más seguro por la emisión y por el consumo también de, por ejemplo, como bien mencionado, las tierras son fértiles y aquí no solo se plantan helechos, que fue nuestra experimentación, sino de que se pueden cultivar algunos tubérculos, zanahorias, lechugas, entre otros. Entonces, el desconocimiento de la población va a llegar a que ellos puedan consumir estos alimentos y de alguna u otra manera llega el metal pesado a su cuerpo y puede llegar a contener cáncer al estómago, cáncer al pulmón generalmente. Así es, y este problema se agrava todavía porque la zona de Carlos es un estudiante de la zona de San Mateo de Huanchor. Recuerden ustedes que San Mateo y Guarochirí y toda la zona central de los Andes es gran productora de minerales y sobre todo tiene una actividad minera importante, entonces ahí también a causa de esto se agrava este tema, ¿no? Entonces, también resaltar que Carlos validó y continuó su investigación apoyado también en el laboratorio de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Entonces, Carlos, estoy seguro tenía que desplazarse desde su localidad hasta Lima para hacer todas esas mediciones, ¿no? Ese es un gran esfuerzo que es digno de resaltar. Y a propósito de laboratorios, nuestra siguiente pregunta para Isabela y Valerie es justamente sobre eso. Coméntenos esa parte de cómo fue con un poquito más de detalle, cómo fue esa proceso con el laboratorio, en este caso con el laboratorio de Zarumilla, ¿no? Cómo accedieron, si siendo estudiantes le dieron esas facilidades, porque esto es muy importante. Recuerden que todos los proyectos de investigación tienen que pasar por cierta validación y allí son grandes aliados de ustedes los laboratorios universitarios u otro tipo, ¿no? Entonces, coméntanos para que el público que está viendo sepa también y al momento que hagan sus investigaciones no dejen de lado esta importante validación con los laboratorios. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de que cerca de nosotros Tumbes, nuestra Tumbes ciudad, y luego está Zarumilla, que es una provincia. Entonces en Zarumilla hay un laboratorio, que es el Laboratorio de Zarumilla Tecnológico, Laboratorio Tecnológico Zarumilla. Entonces, tuvimos la suerte de conocer una persona que se llama Freddy, que le gustaba mucho esto de ayudar a los jóvenes o impulsarlos en la ciencia. Entonces, nosotros estábamos con este proyecto y él había estado buscando colegios para que puedan utilizar esos laboratorios.
que puedan hacer algún tipo de experimentos, etc. Entonces ahí fue que nosotros nos contactamos con él y él nos prestó parte de los cosas que había en el laboratorio para poder desarrollar nuestro proyecto. Pero cabe resaltar de que él siempre estuvo ahí, también con Gaby, que ella es una veterinaria que se especializó en el tema de investigación, que estaba ella también haciendo un proyecto ahí dentro del laboratorio, que ella también nos fue ayudando, nos fue enseñando cómo desarrollar distintos procesos. En el caso del ADN, que para nosotros fue como un boom, porque la verdad es que nosotros nunca habíamos pensado en llegar tan lejos. Nosotros habíamos pensado hacer, probar que la planta podía absorber, etcétera, pero ellos fueron principalmente los que nos dieron la idea de, oigan, pero si sabemos que los microorganismos nos ayudan, ¿no? ¿Por qué no ver cuáles son y potenciarlos y así ayudar a la planta? Entonces nos fueron ayudando paso a paso para saber qué sigue y cómo hacerlo. Nos prestaron equipos, nos ayudaron con el kit de ADN, con la PCR, la electroforesis, todo eso. Entonces fue algo muy importante, fue algo muy, muy increíble, creo. Valerie, y en el caso de ustedes, ¿ustedes pertenecen a un club de ciencias o fue una iniciativa propia como estudiantes, la de ustedes dos? Bueno, en nuestra institución educativa, todos los años se crea un club de ciencia. Este club de ciencia es abierto para todo estudiante que esté interesado y pues el profesor Esteban y otros profesores comienzan a ayudarnos en cuanto son proyectos. Y así nosotras, bueno, por mi parte, yo he participado antes, no he participado nunca con Isabela, pero ella estudia conmigo, somos amigas desde siempre. Y un día, en tercero, se nos ocurrió la idea de juntarnos y dijimos, hagamos un proyecto juntas porque nunca lo habíamos intentado. Y así es como apareció todo. Aparte de que nosotras siempre hemos tenido muy buena conexión y eso nos facilitó mucho porque yo he visto muchas personas que se han juntado y la conexión no es la misma, entonces hay algunos problemas y cosas así. Pero sí, o sea, un proyecto de ciencia nos unió más de lo que nosotras imaginamos y el club de ciencia aún mucho más y así es como que pudimos realizar todo este proyecto. Bueno, unidas por la amistad y por la ciencia. Muy bien, eso es muy importante. Carlos, en tu caso también perteneces a un club de ciencia o perteneciste a un club de ciencia en tu etapa escolar, ¿no? Coméntanos Sí, eso y con eso ya terminamos. claro, claro, Neido, justo comentaba de que yo pertenecía al Club de Ciencias Joel Isidro Arce con el profesor Miguel Sandoval, que desde acá un abrazo fuerte. Gracias a él yo me inicio en la ciencia desde el primer año de secundaria, que entré al colegio, desde allí. Entonces, los 5 años que estuve en el colegio desarrollé distintos proyectos y pues ahora agradezco a él porque me ha ayudado bastante en cuanto a la universidad, algunos informes que se tienen que realizar, los laboratorios. Entonces, considero de que pertenecer a un club de ciencia y sobre todo desarrollar algún proyecto de ciencia es, es de alguna u otra manera una ayuda eficaz que va a servirte para ahora y pues para lo que vaya a venir adelante. Bien, muchísimas gracias, Carlos. Llegamos ya al fin de esta edición del Seminario de Agrobiodiversidad dedicado a la investigación de la agrobiodiversidad desde el colegio. Y hemos tenido el día de hoy la presentación de dos proyectos muy interesantes, uno sobre remediación de aguas contaminadas utilizando el lirio acuático y también sobre la fitoextracción de arsénico utilizando helechos, ¿no? Presentado por Carlos Mejías. Disculpen ustedes, ha habido muchas preguntas, muchas se han quedado en los comentarios del Facebook. Nos apena mucho no haber podido atender todas, pero el tiempo es tirano, ¿no? Se quedó una muy interesante de Miguel Iván Mamani Condori, que pedía más detalles sobre el proceso de fermentación del lirio acuático. Esperamos poder tener otra oportunidad para presentar esta información. Entonces, agradeciendo a Isabela, a Valerie, a Carlos, al profesor Esteban González, a todos los que hicieron posible esta segunda edición de proyectos escolares en el Seminario de Agrobiodiversidad.
Nos despedimos, no sin antes, ojo, invitarlos a participar en Perú Conciencia. Perú Conciencia, la gran feria científica del Perú, donde participan desde estudiantes escolares con sus proyectos de investigación hasta universidades, institutos públicos de investigación, empresas tecnológicas, en fin, una gran cantidad de actores del ecosistema de ciencia y tecnología. Empieza este lunes 8 de noviembre, 5 días en línea, hasta el viernes 12 de noviembre, y pueden ingresar simplemente escribiendo en su buscador peruconciencia.pe, peruconciencia.pe, se inscriben, se registran y luego ingresan a partir del lunes 8 con una gran cantidad de actividades, de stands, actividades en auditorio, todos totalmente gratuitos y desde donde estén, simplemente con su señal de internet. Gracias nuevamente, chicos. Gracias a todos por seguirnos. Hasta el próximo miércoles.